Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender algo muy sencillo pero útil a la vez, que es a cómo crear accesos directos de páginas web en el escritorio de Windows. Vamos a ver dos formas, presten atención, la segunda es mucho mejor, ya verán por qué. Bueno, empecemos aquí con Instagram. Fíjense que aquí en la barra de direcciones tenemos la dirección justamente de Instagram. Antes aquí aparecía el símbolo o el dibujo de un candado, ahora aparece esto, miren, donde dice ver información del sitio. Hacemos clic ahí sostenido sin soltar y arrastramos, fíjense, vamos a arrastrar hasta aquí, miren, y lo soltamos. Ahí está, pero como pueden ver no tiene el logo de Instagram, se dan cuenta, así que vamos a hacerlo de otra manera, pero si quieren así nomás pues lo dejan así. Ahora veamos el ejemplo con YouTube, pero es lo mismo, les dije, de cualquier página. Vamos a hacer clic sobre los tres puntos estos. Ahora bajamos un poco hasta encontrar la opción guardar y compartir. Suscríbanse a mi canal antes de que se vayan, por favor, se los pido. Compartan este video también. Y por aquí les voy a estar dejando algo muy bueno para que aprendan. Ok, una vez aquí, fíjense, se nos despliega esta lista y pulsamos en crear acceso directo. Ahí está, ya aparece con el nombre. Podemos marcar aquí para que se abra como ventana, yo lo voy a dejar ahí nomás. Clic en crear. Lo mismo con Instagram. Crear acceso directo. Crear. Y fíjense que también se nos agrega, se nos ancla a la barra de tareas. Vamos a salir. A este no lo quiero. Y aquí tenemos, miren, YouTube e Instagram. Y también, como les dije, quedan anclados los accesos directos a la barra de tareas. Así que con un solo clic vamos a poder acceder. Ya saben, pueden hacerlo con cualquier página web. Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.